Bueno, buenos días a todos, buenos días a nuestros ponentes también, a Jesús, a Pedro, a Manuel. La verdad es que tenemos apenas una hora para debatir, para profundizar sobre un área como la creación de valor en nuestro sector, en el sector sanitario, que claramente daría para una jornada entera, con lo cual lo que vamos a intentar es centrarnos en aquellos componentes, en aquellos elementos que entendemos que son clave para la configuración de valor en nuestro sector en un corto y en un medio plazo. En ese sentido, si os parece, podemos empezar por intentar concretar o definir qué entendemos por valor, porque es verdad que manejamos infinidad de indicadores, manejamos infinidad de variables que nos ayudan a evaluar la bondad de los modelos, de los sistemas sanitarios, pero hasta cierto punto el concepto de valor encierra ciertas incertidumbres, con lo cual yo creo que podemos empezar por aquí y entender realmente desde vuestra perspectiva qué conceptos engloba la idea o el concepto de valor. No sé si, Manuel, ¿quieres empezar tú? Pues encantado, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a Forbes por invitarnos a este acto. El valor en sanidad históricamente siempre se ha contemplado en una ecuación, es un cociente entre los resultados que tenemos en el numerador y el coste que tenemos en el denominador. El problema está todo lo que significa cada uno de las dos partes, ¿no? ¿Qué consideramos resultados o qué son resultados para cada una de las partes integrantes de la cadena, de la propia cadena del proceso de valor, y qué son exactamente los costes? Nos va a depender la interpretación de cada uno de ellos. Sin lugar a dudas, todos los sistemas modernos tienen dos problemas que ya se han visto, ¿no? Problemas por llamarlos problemas, que son indudablemente el incremento de recursos necesario para asumir el envejecimiento y las nuevas tecnologías, ya sean farmacológicas o de diagnóstico o tratamiento, y luego indudablemente que los pacientes han dejado de ser ese paciente pasivo que esperaba y recibía, y ahora es un paciente completamente activo que quiere formar parte del procedimiento, que quiere formar parte del proceso y que exige mucho más de lo que exigía antes. En cada uno de los procesos yo creo que tendremos que ir evaluando exactamente qué es el valor que aporta eso. Hay una cosa desde mi punto de vista fundamental, y es que no podremos avanzar nada en medir el valor si no avanzamos en medir los resultados. Es fundamental. Tenemos que tener mucha mayor medición de resultados a todos los niveles, tendremos que llegar a acuerdos, de hecho se está avanzando ya en el mundo en establecer parámetros para establecer cómo vamos a medir esos resultados y que sean unos resultados, una medición uniforme de los mismos, porque si no sabemos exactamente cómo alcanzamos el objetivo, el coste puede ser infinito. El coste puede ser absolutamente infinito. Ya sabemos los problemas que tiene reducir un denominador. Se nos puede elevar terriblemente el problema o aumentar el denominador y llegar a un resultado cero, ¿no? Claro. Pues bueno, en primer lugar también muchas gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo con lo que comentaba Manuel. Yo en principio creo que valor hay que tenerlo en cuenta en términos de esa ecuación de los resultados que se generan en función de unos costes aceptables, pero quizás el tema más relevante es cómo medimos los resultados, ¿no? Porque generalmente la aportación de valor en los últimos años se hacía en base a medición de una serie de resultados poco robustos, por decirlo de alguna manera, o resultados que tenían que ver más con indicadores de procesos o con actividad o con términos, vamos a decir, que no eran el output final, ¿no? Y yo creo que valor hay que medirlo, hay que valorarlo siempre en términos de incremento de salud para los pacientes, ¿no? Creo que esa es la clave de lo que debe de significar valor, o sea, conseguir el mayor beneficio en términos de salud para los pacientes al mejor coste o al menor coste o a un coste aceptable, ¿no? Y por supuesto introduciendo dos matices que yo creo que son muy relevantes, que es el tema de la seguridad. O sea, yo creo que cuando hablamos de valor tenemos que introducir el concepto de seguridad clínica y de no daño, ¿no? Del coste que supone el daño para los pacientes por una atención sanitaria no segura, y otro concepto que también es muy relevante, que es la medicina inútil, por llamarla de alguna manera, que es todo aquello que tiene que ver con las pruebas, las intervenciones que no aportan valor, que no simplemente se hacen porque, vamos a decir, que la inercia del sector nos ha llevado
a medir el valor en términos de actividad o de producción. Yo creo que la clave es en qué es lo que medimos, qué es lo que aporta la atención sanitaria en términos de calidad de la atención y en términos de salud para los pacientes. Jesús, no sé si... Pues yo por mi parte también agradecer mucho la oportunidad de estar aquí con todos vosotros compartiendo esta mañana de reflexiones. Completamente de acuerdo con los argumentos de mis compañeros y por añadir un par de matices, yo desde el punto de vista de la provisión, para mí cuando piensas en valor esto va intrínsecamente unido al tema de la excelencia clínica, ¿no? Comentabas un poquito antes, para mí ese es un punto que es un must, ¿no? Algo que siempre tiene que estar la excelencia clínica. Y de hecho yo también pienso que en España tenemos un sistema sanitario en el que realmente tenemos esos niveles de excelencia clínica y además tenemos muy buenos mecanismos para medirlo y controlarlo, tenemos muy buenos benchmarks, referencias entre nosotros con nuestros pares de tu propio grupo, de igual complejidad, con lo cual tenemos sistemas muy buenos para hacer ese tracking de lo que es la excelencia clínica. Y el otro matriz que añadiría yo sobre el tema del valor es que creo que los que estamos en esta sala podríamos estar no ya toda la mañana, sino el tiempo que hiciera falta hablando de temas de valor y estaríamos hablando pues igual muy centrados en nuestras cosas, vamos a decir, pero que al final aquí en el mundo actual es un mundo en el que mandan los clientes o los pacientes, como queráis llamar, ¿no? Entonces para mí el tema es también cada vez más que tengamos ese foco en escuchar al paciente, necesitamos tener esa escucha activa de lo que piensan los pacientes, de lo que piensan de la atención sanitaria que les estamos dando y qué es realmente lo que ellos valoran. Nosotros tenemos programas de escucha activa de los pacientes, todos los tenemos, y te sorprendes, porque hay muchas cosas que para nosotros son sagradas a nivel de excelencia clínica, etcétera, etcétera, que muchas veces el paciente lo da por hecho, que ya el servicio que tú le vendes ya lo va a tener incluido, con lo cual está valorando toda otra serie de aspectos de lo que es la experiencia del paciente, etcétera, etcétera, que al final, si me fuerzas, acaban comiéndose la importancia de la parte clínica. O sea que tenemos que tener muchísimo foco en esa escucha activa y poner en marcha todos estos mecanismos de seguimiento de opiniones, especialmente de seguimiento de las opiniones de los detractores, para ver cómo mejorar y poder dar ese valor que realmente sea un valor percibido. Yo, al hilo de los temas que estáis comentando, hemos comentado pues, el tema de la famosa ecuación resultados-coste, hemos comentado temas de medición, hemos comentado el tema también de tener una escucha activa del paciente. O sea, está claro que el debate en los últimos años es la transformación de un modelo de sanidad, un modelo de salud más centrado en, si me permitís, en la producción, en la pura prestación, como también apuntaba Pedro, a un modelo más centrado en valor y, por tanto, en el objetivo final, que sería asegurar la salud de nuestros ciudadanos y de nuestros pacientes, ¿no? Y aquí es verdad que hay iniciativas vinculadas a hacer más foco en resultados, se está hablando de modelos asistenciales mucho más integrados, se está hablando de un concepto, y antes el señor secretario general también lo apuntaba, más vinculado a prevención e incluso en algunos casos a extensión del cuidado fuera de lo que son las paredes del hospital. En todo este viaje, en todo este proceso de transformación, ¿qué barreras veis? Porque has comentado también, Manuel, un tema de inversión que yo creo que es relevante, es un mundo de las inversiones precisas para hacer frente, pero más allá de las inversiones, ¿qué barreras adicionales veis? Hay bastantes, desgraciadamente hay bastantes barreras. El modelo que tenemos, nuestro propio modelo de asistencia sanitaria, está basado prácticamente en el volumen. Se contabiliza por unidades de producción, no se contabiliza por los resultados obtenidos en esas unidades de producción. Los retornos se están efectuando prácticamente por los trozos del proceso, no por todo el proceso, que es lo que te permite ofrecer sinergias y empezar a integrar grupos y demás. Es un tema complicado, no ya solamente en el sector privado, en el sector público también se trabaja, se ha avanzado algo más, se han establecido los GRD, se establece en algún caso una retribución por GRDs, pero al final sigue siendo, en la mayoría de los casos, una contabilidad presupuestaria. Entonces no incentiva en ningún caso a la búsqueda o la obtención del valor final al que te llevan los resultados. Tenemos que saltar otra barrera importante, muy importante, y son los propios profesionales. Los profesionales, yo soy médico, tenemos históricamente una cierta resistencia a publicar nuestros resultados particulares y eso hay que perderlo de una vez. Hay que ser completa, total y absolutamente transparente. Nosotros ya llevamos 7 años publicando un informe de resultados de salud en el que lo que tenemos que hacer es poner a disposición de los pacientes precisamente esos resultados y que ellos tengan criterio para poder elegir
No todos somos iguales, pero sí todos tenemos capacidad de mejorar. Y la manera de mejorar es precisamente comparándote con los demás y aprendiendo de las buenas prácticas. Entonces, hay que centrarse en eso. Es una de las barreras importantes que hay. Otra de las barreras es, sin duda, el modelo retributivo que hay establecido. No tenemos definido el camino del proceso asistencial, sino solo por partes. Lo tenemos organizado por partes y eso va a conllevar un cambio metodológico muy importante, porque lo primero que tenemos que hacer es definir qué queremos obtener al final, porque lo de los resultados varía mucho en función de quién lo mire. A lo mejor el paciente valora mucho más el que le atiendan muy pronto a que le atienda prefiere que la asistencia sea cercana. Si lo mira el gerente, pues lo que va a querer es que el denominador sea más bajo. En fin, que todo tiene muchos matices en los que hay que incidir. Yo un poco, ahondando un poco más en qué barreras hay, yo quizás creo que la barrera más relevante tiene que ver con el modelo de financiación de la atención sanitaria, tanto en el sector público como en el privado. Yo creo que el sector público, la financiación se basa en los inputs, se basa más en los recursos, en la inversión, que en los outputs, que en el valor. O sea, se financia el sector público en función de los recursos que consume y en función, tanto recursos humanos, financieros, inversión, como en los resultados de valor o los resultados de salud. Y esto pues, es por todos conocidos, cuál es el modelo de financiación tanto de hospitales como atención primaria en España, y el mismo problema tiene el sector privado. El sector privado más en analogía con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque es un sector que se basa absolutamente en el pago por acto o pago por servicio, lo cual introduce una serie de elementos que vamos a decir que potencian el que la atención sanitaria se valore en términos de producción o de actividad, lo cual pues es una enorme amenaza, ¿no? Esta reflexión que también se está haciendo en Estados Unidos, cómo cambiar la financiación de la atención sanitaria para generar valor, es algo complejo. Es fácil decir que es un problema, pero el problema es cómo lo resolvemos, ¿no? Se han intentado iniciativas de colaboración público-privada, de financiar servicios con modelos capitativos, que son incompletos y que actualmente son políticamente perseguidos, porque bueno, todos conocemos la situación. Han sido modelos innovadores que intentaban cambiar el pago de la atención sanitaria basado en esa actividad o en esa producción por realmente un pago en donde el proveedor se asumiera también la gestión de la asistencia. Es cierto que ha sido un primer paso y que era incompleto porque no había incentivos potentes a la generación de valor, simplemente pues, se pagaba, se hacía un pago capitativo, pero no se valoraban los resultados en salud para incentivar más al proveedor. Yo creo que esto es una reflexión que tenemos que hacer tanto en el sector público como privado. El privado es complejo porque es un sector donde el proveedor compite con otros proveedores y donde no es responsable al 100% de los resultados de salud y de la prestación, pero para mí es una de las mayores amenazas de un cambio de modelo, de un sector o de una atención sanitaria orientada a la producción, orientada a una serie de resultados de proceso intermediarios o de actividad, a resultados en valor o resultados en salud, ¿no? Sin duda, yo creo que estamos siguiendo todos un poco el cambio de modelo que estamos viendo, pues algunos intentos, sobre todo en Estados Unidos, de cambio de este modelo. En Estados Unidos se habla de que incluso hasta el 40% del gasto de los hogares está destinado a temas de salud, bien sea en primas de seguro, en impuestos, en medicación, en copagos que tengas que hacer, y obviamente es un problema muy grande allí, y están viendo cómo se puede pasar a modelos que den una mayor calidad asistencial a precios más razonables, ¿no? Con lo cual estarías pasando, en vez de ese pago por servicio, a ese pago por valor, a ese pago por procesos completos que hablábamos antes, que comentabas antes, Manolo, y fundamentalmente aquí lo que necesitamos es, por un lado, muchísima transparencia. Al final el paciente tiene que ser soberano y ser capaz de ver cuál es ese grupo de prestadores que le puede dar esa calidad asistencial que necesita.
necesitamos esa transparencia, necesitamos muchos indicadores incluso también como gestores que nos permitan reaccionar pronto y ir adaptando nuestras operaciones y nuestra oferta a lo que realmente están demandando los pacientes, y necesitamos pues ir construyendo ese cambio de modelo, que también hay mucha controversia de si es aplicable a toda la prestación sanitaria, si simplemente vale para ciertos procesos tipo, pues, no sé, cirugía ambulatoria, tal. El caso es que yo creo que hay que ir dando pasos en ese modelo que parece que es el modelo correcto y el que puede generar realmente un cambio en el sector. Déjame que introduzca ahora un tema que antes Héctor comentaba en la introducción, que es el reto de la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que hay un consenso bastante claro de que existen pues, interrogantes muy fuertes sobre la sostenibilidad del modelo a futuro. Cuando hablo del modelo no hablo estrictamente en España, sino a nivel internacional, por un tema bastante evidente, que hay un incremento claro de la demanda, o habrá un incremento claro de la demanda de prestaciones sanitarias debido a factores como el envejecimiento de la pirámide generacional, temas como el aumento de la cronicidad, incremento de población en economías emergentes, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues evidente unas ciertas limitaciones o incapacidad del sector público para hacer frente desde un punto de vista presupuestario a este incremento de demanda. Y aquí pues, el set o el conjunto de medidas está claro, se habla pues, de iniciativas más o menos transformadoras en el sector público, el secretario general hacía referencia a algunas. Hay un claro concepto de contención del gasto farmacéutico y del gasto o de la inversión en tecnología médica desde un punto de vista público, y también se habla bastante del rol de la sanidad privada en este entorno a futuro, de un rol que tiene que tener más protagonismo, o que todo apunta a que tenga mayor protagonismo, y que realmente puede ser un elemento que puede llegar a catalizar o ser un elemento de cambio que arrastre también al resto del sistema. Manuel, me gustaría saber tu punto de vista como presidente de IDIS. Hoy tenemos la suerte de que tenemos un presidente de IDIS aquí. Lo tenemos ahí. Yo soy el director general aquí, Luis. Del IDIS, y tenemos a dos ejecutivos, los primeros ejecutivos de grupos sanitarios privados, con lo cual sí que me gustaría saber vuestro punto de vista sobre este rol a futuro de la sanidad privada. Bueno, nosotros llevamos ya 8 años dejando claro que el papel de la sanidad privada es absolutamente preeminente en el sistema sanitario global del país, ¿no? Año tras año, en los informes, y lo hemos podido ver en el vídeo con anterioridad, se van dejando claras las cantidades y las cifras. Y las cifras son bastante pertinaces. Lo bueno que tiene el dato es que acalla cualquier tipo de demagogia, porque está ahí y es comprobable. Entonces, lo que estamos viendo es que nuestro sistema sanitario, que es un modelo inicialmente muy bueno, pero que tiene problemas, sobre todo de accesibilidad. En el modelo sanitario público hay un gran problema de accesibilidad, como lo vemos en las listas de espera. Los modelos Beveridge clásicos se definen por el acceso, se regulan por el acceso, y el nuestro está claramente definido. Y luego, lo hemos estado viendo, no se incentiva la obtención de resultados, sino que vamos funcionando por unidades de producción y por presupuestos que cada año se van desviando más. Las estimaciones que se tiene por el cambio de la pirámide poblacional, de que prácticamente en 2050 el 35% de la población de este país tendrá más de 65 años y el 15% más de 80, somos el segundo país más envejecido del mundo y alcanzando a Japón, bueno, pues nos va a hacer llegar que la curva de gasto sanitario se va a disparar. A muy pocos años vista hay informes hechos que estiman entre 30 y 50.000 millones de euros más de lo que nos estamos gastando ahora mismo, que serían necesarios para seguir dando el mismo servicio, teniendo en cuenta todo lo que nos viene en desarrollo tecnológico, en nuevas moléculas, en nuevas innovaciones, que además esas sí que aportan valor, porque una de las partes del valor es la prolongación de la vida o la mejora de la calidad de vida, y eso los pacientes lo van a reconocer y no lo van a poner siempre en el numerador, ¿no? Entonces, en la sanidad privada, ¿qué es lo que llevamos haciendo? Pues trabajar cada año un poco más, porque afortunadamente cada año tenemos algunos asegurados más que quieren utilizar un sistema que es absolutamente suplementario, porque ya tienen el sistema público, pero voluntariamente deciden establecer directamente o por parte de su empresa un copago voluntario al sistema, descargándolo tanto de coste como de actividad. Las cifras que han salido, estamos hablando de que el sector privado ahora mismo hace al año 1,5 millones de las 5 millones de cirugías que se hacen en el país,
casi el 30%. Si nos vamos a comunidades, hay comunidades que sube hasta casi el 50% de las cirugías que se hacen en esa comunidad autónoma, que hay 250.000 profesionales detrás, que hay 450 hospitales, casi 10.000 centros médicos para poder formar una red de asistencia que acerque muchísimo más al paciente la posibilidad de ser atendido cuanto antes, porque lo que más valora al paciente es ser atendido pronto y bien, en ese orden. Cuando le preguntas, dice, no, yo quiero que me atiendan pronto y bien. El bien casi lo damos por hecho, porque afortunadamente vivimos en un país en el que la calidad asistencial, en términos generales, es muy alta, en cualquiera de las redes a las que acudas. Entonces, el único problema o el único, digamos, la única arista que se ve es la accesibilidad. Y por eso estamos tratando de colaborar con el sistema público desde el tiempo inmemorial, desde la Ley General de Sanidad, allá hace más de 30 años ya, y últimamente, pues a pesar de los problemas con los modelos concesionales y con la colaboración público-privada, que no está precisamente bien vista en el ámbito político, de manera difícilmente comprensible, porque una cosa está claro que es lo que dicen los políticos y otra cosa es lo que piensan los ciudadanos. Que los ciudadanos en el año 2017 se han incorporado al sector sanitario privado en 500.000 de personas más. Yo creo que esa es la principal aportación que está haciendo el sector sanitario privado a la sostenibilidad del país y podría hacer mucho más, si definimos un modelo diferente al que tenemos, si definimos un modelo en el que de verdad empecemos a pensar en procedimientos, en procesos, en resultados, en poner al paciente en el centro, que siempre lo decimos pero nunca lo hacemos, ¿no? Es así, las cosas como son, queda muy bonito decirlo, pero luego hacerlo realidad es muy complicado. Entonces, la sanidad privada sí que podrá aportar mucho más servicio. De hecho, ya lo está aportando. O sea, el sistema no podría sostenerse con 70.000 millones de euros, tal, si no fuera por los otros 30.000 millones que se están gastando en el sector sanitario privado, que junto con los conciertos llega a 3,5 puntos del PIB. Al final nos vamos a 9,2, 9,1 puntos del PIB, pero estamos hablando ya de más de 100.000 millones de euros y esto va a ir progresivamente creciendo. Entonces, o tratamos de utilizar de manera óptima todos los recursos disponibles al servicio del paciente, o las listas de espera se nos van a disparar hasta el infinito y además no estaremos cumpliendo con la obligación que tenemos desde mi punto de vista los gestores sanitarios, independientemente de su filiación o titularidad, que es dar el mejor servicio al paciente y lo antes posible, ¿no? No sé si Pedro, Jesús, tenéis alguna... Sí, yo de acuerdo con lo que decía Manuel. Yo creo que la medicina que aporta valor, la buena medicina, lo que clásicamente hemos dicho, la buena medicina, que hoy en día pues tendríamos que decir aquello que se hablaba de la medicina basada en la evidencia, que ahora se ha transformado un poco en la medicina, un paso más, ¿no? La medicina que aporta valor es una medicina, entre comillas, barata. Lo que no es barato es hacer una medicina que no aporta nada. Entonces yo creo que aquí nadie pondría en duda que va a ser barato en el futuro la introducción de nuevas tecnologías como fármacos que curan la hepatitis C. O sea, yo creo que a lo mejor en el corto plazo, en el presupuesto de ese año, te puede parecer caro que tengas que pagar una nueva innovación como un fármaco que cura la hepatitis C, pero dentro de 10 años probablemente los médicos no vean cirrosis por hepatitis C. Un cuadro que los que hemos ejercido la medicina durante muchos años pues era una de las principales causas de cirrosis, con todo lo que el gasto que generaba, tanto en ingresos, prestaciones, trasplante y un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que la buena medicina, en el medio plazo, una medicina que aporte valor no es cara, no es un problema el introducir innovaciones en medicina para la sostenibilidad del sistema, y yo creo que la sostenibilidad del sistema está más amenazada por conceptos como los que comentaba antes, como el concepto de la no seguridad o conceptos como el de la futilidad o una medicina inútil. Creo que el Ministerio de Sanidad valoró en términos económicos cuál es el coste de la no seguridad y creo que está en torno a 3.000 millones de euros, que supone pues, casi como un 6% del gasto sanitario público. Y también todos, es más difícil de cuantificar, pero todos somos conscientes de que el coste de la medicina inútil,
de los procedimientos innecesarios, de las técnicas duplicadas, de todas estas cosas que todos conocemos y que es muy difícil cuantificar, pero que seguro que es multimillonario también. Entonces yo creo que ahí la sostenibilidad la amenaza para la sostenibilidad no es la introducción de nuevas tecnologías o de nuevos fármacos que aporten valor, aunque puedan resultar caros para el presupuesto de ese año, sino que la amenaza realmente es todo aquello que hacemos por inercia, que no aporta ningún valor a nadie, ¿no? Dejarme ahora, al hilo de un comentario que has hecho, Pedro, déjame que introduzca también un concepto que es el tema de la tecnología, ¿no? Yo la verdad es que, al menos en las reflexiones que hacemos con el sector, pues más de reflexiones de carácter estratégico, de visión a medio plazo y demás, en casi todas las ecuaciones aparece un componente de tecnología mucho más fuerte del que tenemos actualmente, tanto desde el punto de vista de mejora en acceso y en cuidado al paciente, como sin duda desde un punto de vista del denominador que hablamos antes en esa ecuación de valor, en el sentido de mejora de eficiencia y mejora de costes, ¿no? Yo creo que tecnología también en una doble vertiente, tanto lo que sería el mundo de la tecnología médica, tecnología asociada a procesos clínicos, a nuevos fármacos, a nuevos tratamientos, como aquello que de alguna forma podríamos llamar tecnologías disruptivas, lo que algunas más maduras, por ejemplo el tema de digitalización, que ahora todo el mundo habla de digitalización, y algunas que no son tan maduras pero que tienen visos de convertirse en relevantes en el corto plazo, como puede ser realidad virtual, o como puede ser quantum computing, puede ser inteligencia cognitiva, nanotecnología, etcétera, etcétera. Entonces aquí, en este segundo bloque, yo creo que hay dos componentes que son importantes. El primero es el hecho que realmente son tecnologías que tienen una velocidad de adopción tremendamente rápida para lo que estamos acostumbrados. Yo, como dato que yo creo que es significativo, al menos el mercado americano, que el dato no lo tengo para España, pero el mercado americano sí, el coche, por ejemplo, tardó 50 años en tener un rate de adopción del 80% en la sociedad americana. El teléfono móvil tuvo un gap de 10 años únicamente para llegar a ese 80%, el smartphone ha tardado 4 años, con lo cual la velocidad de adopción es tremendamente, o ha crecido de forma exponencial. Eso yo creo que es un dato importante de referencia. Y el segundo dato es que no es un tema de tecnología, es un tema de cómo somos capaces en las organizaciones de absorber esa velocidad tecnológica, de aplicarla a nuestra actividad, aplicarla a nuestra organización. Aquí también, como un dato que yo creo que es relevante, hicimos hace poco un estudio con el MIT y el 90% de consejeros delegados que entrevistamos reconocían que estas nuevas tecnologías iban a tener un impacto disruptivo, muy disruptivo en su negocio, pero solo el 30% pensaban que su organización estaba capacitada para llevar o exprimir al máximo el uso de esas tecnologías en su actividad. Con lo cual, yo aquí lanzaría dos preguntas. Uno, en el plano de tecnología médica, ¿cómo ves esta evolución de cara al futuro como elemento que claramente va a ser un eje de transformación en el sector? Y en segundo lugar, pues el tema de tecnologías disruptivas. No sé si, Pedro, ¿quieres comentar tú el tema de tecnología médica? Bueno, hombre, yo un poco ahondando un poco en el mensaje, yo creo que, y lo decía también el secretario general, ¿no?, que vamos a vivir unos años realmente de vértigo con la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito de la medicina. Ya lo estamos viendo, sobre todo en los últimos años, con la incorporación de todos estos fármacos biotecnológicos, ¿no?, todos los biológicos que están revolucionando la atención sanitaria en algunas áreas, que están generando muchas tensiones presupuestarias y mucha inquietud, porque es cierto que cada vez que sale un nuevo fármaco, pues el precio del coste o el precio de compra es cada vez mayor. Esto está generando muchas incertidumbres, pero bueno, creo que están surgiendo también iniciativas de colaboración o de acceso al mercado de estos fármacos entre la industria y el ministerio, que son interesantes, como estos acuerdos un poco de financiación en función de la aportación de valor, que son, bueno, creo que iniciativas que deberíamos de ahondar en esa línea, porque es cierto que no todos los fármacos, yo no pongo en duda que sea muy costoso la innovación o la investigación para sacar esos fármacos al mercado, y es cierto que sacar un fármaco biológico tiene un coste mucho mayor que sacar un fármaco convencional por toda la tecnología asociada y porque son fármacos mucho más complejos en su producción, y eso pues efectivamente hay que pagarlo,
pero yo pongo en duda realmente que la aportación de valor esté relacionada realmente con el precio en todos los casos. Entonces, estos modelos de financiación en base a la aportación de valor creo que son modelos en los que hay que ahondar para introducir estas nuevas tecnologías en el ámbito de la medicina. Y ahí, bueno, pues sin duda, y enlazando con otro tema, para conocer realmente si aportan valor o no aportan valor, hay que tener información, hay que tener datos, hay que tener registros de pacientes, hay que tener esa información transparente para que la industria también tenga esa seguridad que realmente toda esa información es veraz y está accesible a todos, ¿no? Yo creo que eso es un reto al futuro también para la introducción de estas tecnologías en el ámbito de la medicina, ¿no? Sí, desde luego, yo creo que bueno, el sector sanitario no es ajeno al resto de sectores, entonces vivimos una época de transformación digital con tecnologías disruptivas entrando en todos los sectores, igual nos está pasando en el sector sanitario, ¿no? Hemos mencionado unas cuantas hoy durante la mañana. Si piensas en temas del Big Data, en el manejo de datos desestructurados, pues seguro que va a tener un papel muy relevante en el tema sanitario, no ya en aspectos muy complejos como salud poblacional, sino incluso en temas mucho más sencillos de cara a nosotros como gestores, como tener buenas predicciones de la demanda que vas a tener para poder adecuar los recursos de cómo atiendes esa demanda y das un mejor servicio a los pacientes. Temas de inteligencia artificial, que lo mismo, ahí el campo es enorme. De hecho, ni somos capaces de vislumbrar cuál va a ser el campo, ¿no? Pero en inteligencia artificial vas a tener desde lo más sencillo, como pueden ser sistemas tipo chatbots, para algo tan sencillo como para pedir una cita o anularla, que ya los tenemos operativos, hasta sistemas mucho más complejos en el que eventualmente tendrías pues, una inteligencia artificial dando soporte a nuestros facultativos para la interpretación de imágenes, para priorizar casos, etcétera, etcétera. Y mencionabas antes también los temas de realidad aumentada y realidad virtual, ¿no? Que realmente es impresionante cuando tienes acceso a estas tecnologías, ver cómo permiten ver muy rápido cuál es el caso y ser muy útiles tanto para lo que es el personal facultativo como para lo que es el propio paciente. Muchas veces para los facultativos es muy complicado explicar el caso al propio paciente y con un sistema de realidad aumentada o virtual pues le puedes dar una foto muy clara de qué es lo que existe y qué se puede hacer, ¿no? Incluso unido luego ya con desarrollos de impresión en 3D, etcétera. Entonces, yo creo que en el punto de la tecnología disruptiva nuestro primer cometido es quitar los miedos. Tenemos que quitar los miedos de qué va a venir, qué no va a venir. Pues lo que va a venir serán cosas que ya haremos nosotros para que sean cosas que sean útiles tanto para el facultativo como para el paciente. Ese es un poco nuestro deber, tamizar lo que viene y quitar esos miedos porque va a ser bueno. Otro papel que creo que tenemos es que yo pienso que a día de hoy hay mucho desarrollo tecnológico, pero no está tan aterrizado los casos de uso aplicados a sanidad. Entonces yo creo que ahí tenemos todos un papel de hacer estas, como quieras llamar, joint ventures, uniones entre desarrolladores de tecnología y personal clínico para ver exactamente cuál es el máximo partido que podemos sacar en lo clínico, en lo sanitario, a esas tecnologías. Y mi última reflexión sería que el tema de las tecnologías disruptivas, todos hemos estado en reuniones en las que te pones a hablar de esto y alguien te dice, a mí no me pilla. No, es que no es que no te pilles, es que ya te ha pillado. O sea, ya están aquí, las tecnologías disruptivas ya están aquí, no puedes mirar para otro lado. Entonces, lo mejor es montarte en la ola y tratar de sacarle el máximo partido. Y creo que es el deber que tenemos todos. A colación del tema de tecnología, porque yo creo que también tiene cierta vinculación, dejarme que introduzca un concepto que también de nuevo nos lo encontramos bastante en reflexiones estratégicas en el sector, tanto a nivel nacional como europeo especialmente, que es el tema del talento, el tema del capital humano. Antes comentamos que tenemos un entorno donde claramente a corto y medio plazo va a haber un incremento relevante de la demanda de servicios sanitarios y tenemos un entorno de oferta donde hay ciertos visos de que va a haber una restricción relevante en el número de profesionales de cara a futuro, como mínimo para atender el incremento de demanda. Tenemos un entorno donde claramente ese perfil de oferta va a cambiar y va a cambiar en dos ejes. Va a cambiar porque el patrón social y demográfico es absolutamente distinto. Los millennials, que ahora hablamos, pues obviamente son diferentes a como éramos los de generaciones anteriores. Los de la generación Z, pues quien tiene hijos, pues seguro que coincide, pues tienen una forma de ver también el tema distinto, y ahora los de la generación T, los de la táctil,
estos que están nacidos entre 2000 y 2010, pues aún diferente, con lo cual el perfil de clínico que vamos a tener de cara a futuro, además de ser limitado para el mercado que va a haber, para la necesidad de actividad que va a haber, también va a tener un perfil diferente, con lo cual nos encontramos un recurso que creo que coincidiremos todos, o un activo coincidiremos todos, que es absolutamente crítico para la configuración del sector, para el futuro del sector, y con una demanda que tiene bastante visos de que va a ser insuficiente y que aparte va a ser distinta. Entonces, también como dato de referencia, hace poco hemos hecho un estudio con 1000 profesionales clínicos en toda Europa y realmente los 4 factores que ellos señalaban ahora a nivel de atracción y retención de talento, entre paréntesis, estoy convencido que pueden ser muy distintos a los que tengamos dentro de 5, 10, 15 años, a medida que esas generaciones entren en el mercado laboral, era desarrollo profesional, era flexibilidad, es decir, balance de vida personal y vida profesional, era cultura, el encaje con la cultura de la organización y con el equipo, y era hasta qué punto ellos entendían que el cuidado al paciente era el correcto. Entonces, evidentemente, esto no es sueldo, pues habitualmente siempre aparece en la ecuación, pero nunca aparece en los primeros puestos. Pero yo creo que estos 4 elementos nos tienen que hacer pensar realmente si tanto a corto como a medio, porque estos baremos seguramente cambiarán, pues cómo vamos a aprovechar o cómo vamos a gestionar este reto, porque también tiene un punto de oportunidad. Y digo tiene un punto de oportunidad al hilo del aspecto que comentábamos antes, que al final tiene que haber un balance bastante fuerte entre lo que es talento y tecnología, porque van a ser 2 de los principales activos que manejemos como sector. Entonces, ¿cómo veis el tema de la gestión de talento de cara al futuro? Pues lo vemos complicado. Lo vemos complicado. Tenemos una estructura en el talento médico en el que en los próximos años vamos a tener una pérdida significativa de profesionales, más que nada porque tienen derecho a descansar, ¿no? Y a jubilarse en algún momento. Desafortunadamente nunca hemos conseguido adecuar la oferta y la demanda de manera adecuada en el ámbito sobre todo de especialistas y eso pues lo notaremos. Ya lo notamos hace unos años y ahora lo volveremos a notar cuando se empiece a jubilar el baby boom de los 50 y principios de los 60, va a ser una escasez significativa. Tampoco es malo porque está cambiando tanto el modelo que los nuevos médicos yo creo que vienen ya perfectamente preparados para este tipo de actuaciones. Yo creo que pocas profesiones, y no sé qué opinarás tú, Pedro, pero pocas profesiones tienen una capacidad de adaptación a las innovaciones más grande que los médicos, porque van saliendo prácticamente mes a mes, tienes una diferente y te tienes que incorporar a ella una vez que ha demostrado la evidencia de que es útil, ¿no? Ahora mismo nadie se plantea el no hacer ciertas cirugías por la laparoscopia. La laparoscopia apareció cuando yo estaba, ¿no? Y era, bueno, pues todavía había detractores. Nadie se plantea ya ese tipo de cosas. Entonces, afortunadamente la tecnología quizá nos permita compensar parte del decalaje que vamos a tener entre el número y la necesidad de servicios. Seguramente esa nos va a ayudar a ello. Se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Yo sabía que un saludo, más o menos. Me lo imaginaba. La duda era el número de minutos, ¿no? Pero... No, pues entonces os dejo que opinéis, por favor. Bueno, yo efectivamente el tema de los recursos humanos, las personas, los médicos, el talento, es una de las grandes amenazas del sector, o por lo menos lo vivimos así a día de hoy, a lo mejor también equivocadamente, porque es un sector, como comentabais, que está en profunda transformación y a lo mejor dentro de 10 años lo que hoy pensamos que se hace de una manera, dentro de 10 años se hace de otra, y el recurso médico no es tan limitante, ¿no? Eso tendremos que ver un poco cómo las nuevas tecnologías cambian la forma de hacer medicina, y lo que hoy entendemos porque son un bien escaso, a lo mejor dentro de unos años tampoco es tan escaso. Entonces, la planificación de las necesidades de profesionales en el futuro, la verdad es que en un mundo tan cambiante es difícil. Lo que sí es cierto es que todos vemos claramente que el perfil demográfico de los nuevos médicos que se incorporan al ejercicio ha cambiado y es evidente que los médicos jóvenes que se incorporan hoy a la profesión tienen otras prioridades, tienen otras inquietudes y
y los que venían de ese baby boom, que eran médicos que vamos a decir que tenían una dedicación a la medicina, pues que iba mucho más de su horario de 8 horas al día, sino que en muchos casos trabajaban en la pública, trabajaban en la privada, y vamos a decir que por persona pues teníamos un número N de horas dedicadas a la práctica y a la atención sanitaria alta. Las nuevas generaciones de médicos tienen otras prioridades, probablemente no tienen esa forma de ver las cosas. Es un tema más, vamos a decir, pues que tiene que ver con la forma en cómo se plantean la vida. No sé si el tema de los millennials o no sé lo que es, pero está claro que tienen otras prioridades, y esto pues también es un tema que inquieta mucho, ¿no? Hay un tema añadido para los que trabajamos en el sector privado, que es el tema de normativo, tal, que tiene que ver con todo el tema de las incompatibilidades, que ahora pues esto se está poniendo pues cada vez más complicado, y que nos hace que el sector público y privado tengamos que competir por los médicos, ¿no? Y con todo lo que eso conlleva, que supone descapitalización de capital humano muy relevante del sector público, que se va a la privada porque no le dejan compatibilizar, y situaciones en mercados en donde no hay suficientes médicos para atender la demanda actual, tanto del sector público como privado, con lo cual se deteriora la asistencia. A lo mejor mercados como Madrid y Barcelona no hay tanto ese problema, pero en ciudades pequeñas pues es un verdadero problema, ¿no? Sí, yo para terminar voy a tener una visión un poquito más optimista, ¿eh? A nosotros nos gusta decir que somos optimistas digitales, ¿eh? Entonces yo creo que tenemos primero un filón de talento que no estamos explotando bien en las compañías. Yo creo que el talento en las compañías está en todas y cada una de las personas que están en la compañía, y muchas veces no hemos sabido ver ese talento. Si además piensas que lo principal es tener el contacto con el cliente, pues casi cuanto más te vayas a la primera línea, más talento y más ideas puede haber. Yo creo que ahí tenemos un filón en las compañías que nos va a permitir recabar muchísimas ideas, muchísimo talento y funcionar mucho mejor. Por otra parte, también opino que la entrada de estas tecnologías disruptivas y la digitalización es algo que tenemos que hacer con nuestro personal actual, y va a aumentar muchísimo las capacidades del personal que ya tenemos actualmente, con lo cual se va a potenciar mucho las cosas que podemos hacer con el personal que ya tenemos. Y por último, sí que es verdad, pues vienen nuevas tecnologías, nuevos perfiles que tendremos que ir incorporando poco a poco de una manera complementaria a lo que ya tenemos, sin ningún drama, sin ninguna preocupación, al revés, como una enorme oportunidad de seguir construyendo y mejorando la calidad asistencial en todo lo que damos, ¿no? Entonces yo creo que hay un escenario en el que pues sabremos construir estas capacidades, sabremos dar una buena atención a nuestros pacientes, y en el fondo tenemos que ser optimistas porque trabajamos en un sector que es un sector único, y por el cometido de nuestro sector yo creo que a todos nos encanta trabajar en este sector, nos encanta trabajar aquí, o sea que estamos condenados a que esto vaya bien y a que seamos capaces de darle una visión lo suficientemente buena para que esto siga bien. Muy bien, muchas gracias. Oye, como nos quedan muchos temas en el tintero, ¿no? pero como somos gente disciplinada vamos a cumplir, y oye, agradeceros a los tres vuestra presencia hoy y todos los mensajes que habéis dado, que desde luego son de mucho valor, ¿eh? Gracias.